el aborto como un derecho. Avanzamos en esta comisión general. Vamos a escuchar ya a Daniela Estefanía Chávez Revelo. Mi nombre es Estefanía Chávez, soy abogada feminista y sobreviviente de violencia. Represento a la plataforma de Organizadas por una Ley Justa y Reparadora. Inicio mi intervención agradeciendo la invitación para intervenir esta mañana de la asambleísta Dina Farinango, a quien le extendemos un cordial saludo de parte de las organizaciones feministas, porque ha sido una mujer que activamente y de forma responsable se ha comprometido para generar aportes y contribuciones al proyecto de ley que esta mañana se discute. Nuestro saludo a la asambleísta Farinango. Mi comparecencia esta mañana tiene por objeto, señores y señoras asambleístas, centrarse en la importancia de no incorporar requisitos onerosos a las víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción voluntaria del aborto, del embarazo por violación. En este sentido, centraré mi intervención justamente en argumentar por qué la alternativa menos onerosa para las víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción del embarazo por violación es la notificación que tiene que hacer el personal de salud a la Fiscalía cuando se ha identificado que existen hechos constitutivos de un delito sexual. Inicio mi comparecencia señalando dos historias puntuales que han marcado mi vida como defensora de los derechos de las niñas, de las adolescentes, desde la organización Surcuna, en donde he podido acompañar legalmente sus casos. María, que es una niña de 12 años víctima de violencia sexual por su padrastro. Su peritaje psicológico señalaba que como las ramas de un árbol seco que se deshojaba de a poco, María se sentía así, sin esperanza y sin posibilidad de volver a ser feliz. La casa de acogida donde ella y su hijo viven se queja periódicamente porque la niña es problemática y porque no quiere hacerse cargo de su bebé. María tiene cero interés en ser mamá y en cuidar a un bebé que nació producto de la violencia. El apego violento al que ella era obligada le ha borrado la sonrisa de su rostro. En su caso fue el DECE de la institución educativa donde María estudiaba quien notificó los hechos de violencia a la Fiscalía para que estos se investiguen y para que en este sentido ella sea protegida de ser vulnerada sistemáticamente en el entorno donde fue vulnerada. Por otro lado, Nina es una niña de 14 años que tiene una discapacidad intelectual de más del 40%. Ella fue víctima de violencia por su vecino. Dio a luz un producto fetal muerto, pues no accedió oportunamente a los servicios de salud. Vivía en Payatanga, en un asentamiento en donde su familia se había instalado luego de haberlo perdido todo. Nina fue atendida en la maternidad y fue ahí donde se pudo contactar a la Fiscalía y a Surcuna para garantizar que no siguiera siendo víctima de violación. El elemento común en estos casos, señores y señores asambleístas, es que la notificación a través del sistema de educación o a través del sistema de salud ayudaron a que las niñas pudieran escapar del contexto de violencia en el que ellas se encontraban y de este modo ayudó a evitar que se pudieran seguir produciendo vulneraciones a sus derechos. En el Ecuador diariamente se registran 42 casos de delitos sexuales y un promedio de 10 violaciones diarias. Las niñas y mujeres que son víctimas de violación se enfrentan a un problema multidimensional y complejo en nuestro país, pues no existen condiciones adecuadas para presentar una denuncia en la medida en que los servicios de justicia no operan desde una perspectiva de género. Por otro lado, los mecanismos para presentar una denuncia no están adaptados a las necesidades de las víctimas. No se cuenta hoy por hoy con instalaciones que garanticen la privacidad, el derecho a la privacidad de las víctimas cuando cuentan hechos tan lacerantes y tan difíciles y dolorosos para ellas. Junto a ello, la disponibilidad de fiscales de violencia de género y de tribunales de garantías penales que estén adecuadamente sensibilizados no es suficiente en relación a la gran demanda de casos que existe hoy por hoy en Ecuador. El proyecto presentado a primer debate por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado establece que corresponde a los médicos y médicas notificar los hechos de los presuntos casos de violencia sexual a la Fiscalía y en este sentido, de una forma coherente y consistente con los derechos de las víctimas, el proyecto no traslada la carga de la presentación de la denuncia a las mujeres y sobrevivientes de violencia sexual. Lo que pone es esta carga en el personal médico, que es quien en este caso tiene que activarse de una forma eficaz, rápida, en poder activar las rutas de denuncia que existen y que están previstas en nuestra legislación.
quienes hemos acompañado legalmente a las víctimas y sobrevivientes de violencia, quienes hemos sobrevivido a nosotras mismas a la violencia sexual, identificamos que hoy por hoy existen elementos que operan como desincentivos y que son brechas importantes y sustantivas en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Señores y señoras asambleístas, el acceso a la justicia hoy por hoy ha sido definido a partir de 3 aspectos. En primer lugar, el llegar al sistema judicial. En segundo lugar, el recibir un buen servicio dentro del sistema de justicia que no solo asegure la disponibilidad formal de recursos judiciales dentro del sistema normativo, sino que asegure la oportunidad de obtener un pronunciamiento judicial justo en un tiempo prudencial. Finalmente, la conciencia del acceso a la justicia como un derecho es un elemento que también se deriva del acceso a la justicia. Llegar hoy por hoy al sistema de justicia implica un camino tortuoso, espinoso y cuesta arriba para las víctimas de violencia. Si bien es cierto la Convención Americana, la Convención Belém do Pará, la CEDAW reafirman que es un derecho de las mujeres y de las víctimas de violencia contar con un recurso efectivo, sencillo y eficaz cuando se han verificado hechos que constituyen vulneraciones a los derechos de las personas, hoy por hoy los recursos judiciales que existen para las víctimas de violencia son ilusorios. Estos recursos no son eficaces. El proceso judicial de carácter penal para las víctimas de violencia es tortuoso, es difícil, es revictimizante. Trasladarles a las mujeres la carga de denunciar solamente lo que provoca en estos casos es ponerlas a ellas en una situación de aún una mayor desventaja y mayor vulnerabilidad. El sistema de justicia no está listo hoy por hoy. Y lo que los movimientos feministas estamos reclamando hoy en la Asamblea Nacional es que sea la notificación del delito de violencia, el que sea realizado a través del personal médico y en este sentido no se impongan cargas onerosas a las mujeres víctimas de violencia para acceder a un derecho como es la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación. Junto a lo que he señalado en mi intervención, hoy por hoy se tiene que el delito de violencia es uno de los delitos que menos se denuncian, justamente porque es un delito fuertemente estigmatizado, que coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad, a las mujeres en particular, y las estadísticas dicen que apenas el 57,2% de las mujeres son capaces de contar lo que les ocurrió y solo el 97,1% de las mujeres que sufrieron violencia sexual, el 97,1% de las mujeres nunca han denunciado. Solamente un 2,7% ha denunciado, por todas estas condiciones tan complejas y difíciles que existen hoy por hoy en el sistema judicial. Junto a lo que he señalado, también tiene que tenerse en cuenta que las mujeres dentro del sistema de justicia son víctimas muchas veces de maltrato institucional, de tratos revictimizantes, de adjetivaciones, de prejuicios, todos estos que menoscaban la dignidad de las mujeres. Las abogadas que litigamos estos casos, que acompañamos a las niñas y adolescentes y a las mujeres adultas incluso que han sido víctimas de violencia sexual, vemos con profunda frustración cómo muchas veces se les impone a ellas la carga heroica de haber resistido la violación, de tener que justificar cómo se defendieron, qué hicieron, en qué circunstancias estaban. ¿Vamos a ponerles a ellas en esta situación difícil de ser quienes denuncien cuando existe una alternativa menos onerosa como es la notificación, que es el deber legal que corresponde a los médicos y médicas hacer cuando existen hechos presuntivos de un delito sexual? Señores y señoras asambleístas, junto con estos aspectos que he mencionado, es importante tener en cuenta, junto a esto, que hoy por hoy, dentro del sistema judicial también existe una rotación excesivamente alta de fiscales de violencia de género. Existen también en las unidades de flagrancia prácticas que lo que hacen es menoscabar los derechos de las víctimas de violencia sexual. Se les traslada a las víctimas el deber, por ejemplo, de encontrar y notificar a su agresor, el deber de ponerse en contacto con las oficinas del ECU para atrapar a su agresor dentro de las 24 horas y así garantizar que no se caduquen la flagrancia. Todos estos aspectos forman parte de un estado de cosas que lo que realmente plantea es que las mujeres víctimas de violencia estamos frente a un camino espinoso, tortuoso. Para culminar, y en cuanto a lo que también dentro de Surcuna hemos verificado y en cuanto a lo que las organizaciones sociales feministas hemos identificado, es que hoy por hoy existe una excesiva fragmentación del sistema judicial y una falta de empoderamiento legal en las mujeres. Esto implica que las mujeres no conocen y no saben qué rutas activar, a qué autoridades judiciales y administrativas acudir para pedir medidas de protección y para denunciar los hechos constitutivos de la violencia sexual.
Ponerles a ellas esta carga, como ya lo he señalado, es vulneratorio de derechos. Para culminar mi intervención, señores y señores asambleístas, hoy por hoy existe ya una desigual distribución de poder dentro del sistema de salud que sitúa a las mujeres en una condición vulnerable en la medida en que ellas están sujetas a la vigilancia del personal médico. Ecuador es un país en donde el aborto está permitido solo en circunstancias excepcionales. Poner a las mujeres y sujetarlas a una doble vigilancia, ponerlas a la vigilancia también del personal de justicia, partiendo de la premisa de que ellas mienten, de que son mentirosas, es realmente grotesco y realmente atenta contra la dignidad de las mujeres y contra la dignidad de las sobrevivientes de violencia sexual. Como parte de las conclusiones de mi intervención, les insto, señores y señoras asambleístas, a que puedan ser empáticos con la realidad que viven las mujeres, a que puedan activarse a través de un debate respetuoso y también plural, pero que sobre todo ponga los derechos de las víctimas de violencia sexual en el centro. Las víctimas no forman parte de un universo homogéneo. Hay víctimas de violencia sexual, niñas, adolescentes, mujeres que habitan en zonas rurales, mujeres que no son analfabetas, mujeres que son pertenecientes a pueblos y nacionalidades, y para todas ellas tenemos que legislar. El personal médico es quien mejor puede activarse notificando los hechos de violencia y quien es los llamados a activarse promoviendo planes y también medidas para proteger a las mujeres en este sentido y asesorarlas, acompañarlas en los casos en donde ellas han sido víctimas de violencia. Les agradezco por su atención.